Hola, ¿qué tal? Lo primero que quiero hacer es saludarte y felicitarte por terminar 6 semanas de estudio bíblico. Sé lo que es tener una vida ocupada y comprometerte con la palabra de Dios en estudios bíblicos como este. Espero te haya sido una bendición. Debo decir que en verdad lo ha sido para mí también, adentrarnos tanto en la armadura de Dios, que fue un pasaje que ya había leído, había escuchado de él y algunos sermones sobre el tema, pero adentrarnos tanto en algunos detalles y matices de verdad cambió mi perspectiva sobre muchas cosas, cambió mi forma de verlo y mi forma de vivir la vida. Pido que sea igual para ti. Habrán notado que hay una pieza más de la armadura que no hemos tocado aún, pero no se me olvidó. Es una de las más importantes para nuestras vidas. Pablo incluye su argumento sobre la armadura de Dios diciendo: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre esta pieza de la armadura tengo algunas notas que darles a conocer que creo importantes y críticas para ayudarnos a entender y a ayudarte a irte de este estudio bíblico con esta última pieza colocada en tu vida. La espada del Espíritu es única, y es única esta pieza por dos razones importantes. Una de estas razones es que es la única pieza de la que Pablo hace una descripción en Efesios capítulo 6. El resto de ellas solo las menciona como el escudo de la fe, el yelmo de salvación, pero a la espada del Espíritu la describe, nos dice que es la palabra de Dios. Y recordarán que todas las piezas de la armadura ya las ha explicado antes en el libro de Efesios, pero la espada del Espíritu es la única que nos explica en este texto. Es como si quisiera asegurarse de que en caso de haber olvidado alguna de las otras, si no sabes exactamente a qué se refiere, te vayas sabiendo sin dejar lugar a dudas lo que es la palabra del Espíritu. Es la palabra de Dios. La otra razón por la cual esta pieza es única es porque es la única arma ofensiva. Las demás son del tipo defensivo. Esta es ofensiva. Y tienes la espada del Espíritu, un arma ofensiva, lo que nos dice a ti y a mí, de una vez por todas, qué hacer frente a los ataques del enemigo. No siempre es cuestión de defensa, sino que a veces habrá que lanzar una ofensiva. Se trata de avanzar, de ser proactivos. Se trata de mantener nuestra posición de victoria. ¿Saben que eso es mantenerse firme? No significa quedar separados, significa mantener la posición que se nos dio en Cristo. Escuchen, el victorioso terreno ganado con esfuerzo en Cristo, que Él obtuvo para nosotros con su propia sangre, es la postura que debemos mantener, y lo que haya que hacer para mantenerla, lo debemos hacer. Hay que ser activos y proactivos, y a veces sí, tomar la ofensiva para derribar y destruir fortalezas con el poder de Dios, para que cualquier edificación que el enemigo haya puesto en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en contra de la sabiduría de Dios, escuchen, tomen la ofensiva y derríbenlas en nombre de Jesús. Entonces la espada del Espíritu es única, y esta arma es la única ofensiva y nos indica que a veces habrá que tomar la ofensiva. Los soldados romanos conocían dos tipos de espadas. Recordarán que la semana pasada les hablé de una, que es la que normalmente pensamos cuando imaginamos soldados de esa época. La larga, de unos 3 o 4 pies, con un mango enorme que requeriría 2 manos para poder levantarla y cierta estrategia para usarla contra un blanco específico. Pero cuando Pablo habla de la espada del Espíritu, no habla de esta larga de 3 o 4 pies. Se refiere a otra espada que los soldados llevaban, más parecida a una daga. Medía unas 18 pulgadas y era muy afilada. Tenía una punta de doble filo, puntiaguda como aguja. De hecho, el solo verla a veces ahuyentaba al oponente, porque nadie quería estar en contacto con esta especie de daga corta que llevaban también, que por ser tan pequeña era fácil de manejar en un combate mano a mano. Era la espada a usar cuando el enemigo u oponente estaba justo frente a ellos y necesitaban algo rápido de sacar y rápido para herir. A veces era tan pequeña que sorprendía al oponente desprevenido, no la esperaban ni lograban ver de dónde había salido.
porque la sacaban tan rápido y un ataque en la dirección correcta salía completamente mortal por su punta doble y por su filo. Entonces, si Pablo nos dice que necesitamos tal espada para hacer frente al enemigo, significa que a veces en la vida sentiremos que el enemigo está justo frente a nosotros. Significa que a veces habremos de combatir uno a uno, mano a mano. Son esas veces en la vida en las que no logras dormir, confundido por el miedo, paralizado por la inseguridad y la intimidación. Son esas veces en la vida en las que sientes que puedes ver al enemigo acechando a tu alrededor, a tu familia, destruyendo, tentando, desarmando tanto cuanto amas y aprecias la vida de tus hijos, la tuya propia, la de tu pareja, tu trabajo, tu corazón o tu mente. Puedes sentir cada vez que respira, pareciera que lo tienes frente a tu cara. Para eso es la daga, para que estés preparada para esas veces que, como lo llama Pablo en el versículo 13, resistir en el día malo. Son esas veces, esas etapas en las que básicamente el infierno se abre y el enemigo se acerca más. Para eso necesitamos la espada del Espíritu y afortunadamente la tenemos. Miren, no se permitan olvidar que la única arma ofensiva pertenece al Espíritu. No es nuestra espada, es la espada del Espíritu. Es el arma que utiliza el Espíritu en el plano espiritual, en lo celestial, para pelear a nombre nuestro. Es lo que utiliza para hacer retroceder al enemigo y para que sus ataques no se sientan ni se vivan con tanta fuerza ni causen tanto daño en nuestras vidas. Es la espada que usa a nombre nuestro, y esa espada es la palabra de Dios. Miren, yo sé que es nuestra última reunión juntas en este estudio en particular. Yo sé que no les quedan 5 días más de estudio bíblico, ni páginas por llenar, ni preguntas por responder, ni versículos que buscar. Sé muy bien que deben estar pensando, ¿por qué no tuvimos una semana de estudio sobre esto? Bien, hay una razón específica para eso. No necesitan estudio bíblico sobre el estudio bíblico. La palabra de Dios la han estado viendo por 6 semanas, con suerte. Algunas lo han hecho por meses, semanas, años. Han estudiado la palabra de Dios. En ese caso ya lo saben. Ahora solo hay que hacerlo para que el Espíritu tenga la espada en nuestra vida y la use contra el enemigo. Quiero que sepan que hay 3 palabras usadas en las Escrituras en su idioma original que se traducen como palabra de Dios. Quiero decírselas rápidamente porque en verdad nos ayudan a entender lo que es esta daga y por qué es tan efectiva contra el enemigo en nuestra vida. La palabra que se usa en las Escrituras y se traduce como palabra de Dios es grafe. Grafe son solo las palabras en el papel. Es la tinta con que se escribe, es el papel o las palabras que ves en la aplicación de tu teléfono. Son las pastas de este libro, es literalmente el libro mismo. Eso es grafe. Es importante tener grafe. Espero que tengas una Biblia. En nuestro ministerio pudimos regalar recientemente miles de Biblias a unas personas que vinieron a una reunión que hicimos y me encantó la oportunidad de ver todos esos grafes en las manos de la gente, porque así es como comenzamos a aprender la palabra de Dios. Y bien, grafe es importante, pero no es lo que el apóstol Pablo quiso decir con la espada del Espíritu. Hay otra palabra que también se traduce como palabra de Dios en la Biblia y es logos. Logos significa el mensaje del grafe. Así que teniendo el libro, el papel, las palabras en la hoja, muy importante. Logos es cuando has entendido el mensaje en el libro, cuando comprendes lo que dice, cuando se te explica. Cuando estás en la iglesia el domingo y el pastor te indica buscar un pasaje específico y ese pasaje específico se te explica, lo escuchas y se instala en tu corazón y comprendes entonces lo que Dios dice en las Escrituras. Bien, eso es logos y es muy importante. Logos es el término usado en Hebreos capítulo 4 que dice que la palabra de Dios, logos, el mensaje del libro, vive, es
Está activo. Es más afilado que cualquier espada de doble filo. Es lo que corta entre el alma y el espíritu. En otras palabras, es lo que te ayuda a ver claro cuáles son tus deseos terrenales y cuál es la voluntad de Dios. Te ayuda a tener una visión clara de tu vida. Es muy, muy, muy poderoso. Pero tampoco es a lo que se refiere Pablo cuando habla de la espada del espíritu. No al grafe o libro, ni al logos o mensaje del libro. La palabra que él usa es rema. La palabra de Dios es el rema de Dios, es decir, la manifestación de Dios, la palabra hablada de Dios en tu vida. Rema es cuando estás en la iglesia, el pastor comienza a predicar y sientes que eres la única en ese lugar, porque ese versículo te habla, el pasaje, el logos, el mensaje que te está dando, te resulta personal, te pones a pensar, ¿me está espiando la iglesia? ¿Cómo es que supieron exactamente lo que necesitaba hoy? Pues es Dios que te habla. Es cuando pasas un rato en silencio y te encuentras un versículo en las Escrituras y pareciera que el Espíritu Santo lo remarcó divinamente. Es decir, ese versículo saltó de la página y se apoderó de ti y de tu alma. Y sabes que Dios te motiva y te desafía. Él te está hablando. Eso es el rema. Es el Espíritu Santo dándote su espada para usarla contra el enemigo en tu vida. Escuchen, tengo mi Biblia, la he tenido desde que tenía 17 años. Un par de veces, en los últimos 20 años, la he perdido. Se me ha perdido y me ha dolido mucho porque es la Biblia que me regalaron mis padres. La quiero tener por siempre. La he reencuadernado porque simplemente no la quiero soltar. Está muy maltratada. Es un caos. Debería pensar en buscar otra, pero me encanta. Es mía. Pero ¿saben por qué me aferro tanto a ella? Porque tengo fechas escritas por toda mi Biblia. Fechas significativas cuando he estado leyendo por gusto personal y Dios me habló. Cuando un versículo ha tenido un mensaje que coincida con lo que me estaba pasando entonces y recibí la dirección de Dios para mí, era el Espíritu dándome la espada para que la usara contra las artimañas del enemigo. Tengo fechas por toda mi Biblia. Sabía que cuando algo pasaba, lo que había de usar en mi vida. Hubo una vez que estaba tan alterada, enojada por algo que pasaba con alguien en mi familia, mucha ira y amargura la sentía acumularse en mí y me encontré un versículo tan específico. El Señor decía, Priscila, en verdad tienes que estar tan enojada. Confía en mí, fue lo que me dijo el versículo. Dios fue tan claro, escribí la fecha ahí y si alguna vez sentía al enemigo tratando de alterarme, de hacerme elegir rencor y amargura, usaría ese versículo, lo repetiría en voz alta, lo colocaría en lugares donde literalmente lo viera para poder ir a la guerra contra el enemigo, una daga en su corazón, para que me dejara en paz y no se metiera conmigo en ese aspecto específico de mi vida. Miren, rema es lo que Jesús utilizó en Mateo capítulo 4, cuando Satanás lo tentó 3 veces. Manifestó rema a Satanás y a la tercera, Satanás lo dejó en paz. Rema es cuando María atesoraba en su corazón. En Juan 2:19, María atesoraba rema en su corazón, la palabra de Dios hacia ella. Así que una y otra vez vemos que es rema en lo que hay poder. Eso es la espada del Espíritu. Es cuando Dios ilumina el logos, teniendo el grafe, y hace que el mensaje sea una espada que puedes usar contra las artimañas del enemigo en tu vida. Y por eso me alegra que hayan tenido este estudio bíblico conmigo. Siempre que tengamos o tengan ustedes la oportunidad con sus amigas o amigos o ustedes mismas, siempre que tengan la oportunidad de ir a la palabra de Dios, de entender su mensaje, lo que buscas y lo que esperas son esos momentos
que los antiguos predicadores llamaban de iluminación. Es decir, que cuando haya una luz enfocándonos es cuando el Espíritu Santo te da la espada. Aun si no sabes cómo aplicarla en tu vida en ese momento, el Espíritu Santo te prepara por adelantado. Escuchen, tomen su palabra hacia ustedes, escríbanla y guárdenla, remárquenla de alguna forma, subrayen. Su Biblia debería ser el libro más rayado que hayan tenido en su vida, porque es Dios que les habla y les da la espada. La espada del Espíritu es el rema de Dios. Les diré algo, por eso es que durante este estudio les he pedido que se esmeren en trabajar en la sección Información Táctica. Al final de cada día, en el libro de estudio, espero que hayan sido fieles en escribir lo que sentían que Dios les decía. Las promesas de Dios reveladas ante ustedes a través de su palabra, espero hayan sido meticulosas al acumular su información táctica y escribir estrategias contra el maligno usando el rema. La palabra de Dios, lo que Dios les ha dicho, miren, esas oraciones funcionan tan estratégico como haya sido el enemigo al ir tras tu mente, tu familia, tu salud, tu sentido de prosperidad y bienestar interno y externo, de la manera que haya intentado inhabilitarte con inseguridad y miedo, tan estratégico como haya sido. Así de estratégicas deben ser nuestras oraciones en su contra. Cuando acumulamos información táctica, cuando termina el estudio, deberían tener un archivo de información táctica. Por eso están aprendiendo de Dios y lo que les enseña cada domingo en la iglesia, cada martes o miércoles en nuestro estudio, en las pláticas con sus amigos o amigas, mientras Dios siga hablándoles en su palabra, lleven un registro de la espada que el Espíritu les da para enfrentar las artimañas del maligno. Ha sido un placer servirles en la palabra de Dios. Pido que ustedes y yo sepamos lo que es ser personas que no solo conocen la palabra, sino que derrotemos victoriosas al maligno. ¿Puedo orar por ustedes? Señor Jesús, muchas gracias por estas semanas que pasamos juntos. Dios, te pido en nombre de Jesús que no permitas probar y conocer la victoria y así nunca, jamás conformarnos con menos que eso. Vuélvenos guerreras y guerreros para ti. En nombre de Jesús. Amén.